La elegante mesa se estiraba a lo largo de la claustrofóbica sala, adornada con monitores y parlantes instalados en sus muros. Los asientos, de espaldar acolchado, se habían visto replegados con un tanto de desprecio mientras los oficiales que discutían en el lugar intensificaban el tono de su conversación. A algunos ya se les había comenzado a colorear la piel con un tono rabioso, mientras que otros, cansados de la extensa reunión, se limitaban a desajustar el nudo de sus corbatas mientras manoteaban al aire con desánimo. Voces iban y venían como una irritante tormenta que llegaba a la cabeza de la alargada mesa, en donde permanecía sentado el coronel Bradley Patterson, luciendo una expresión áspera, tosca y de mirada seca que se ocultaba ligeramente tras una mano de dedos anchos con los que sobaba su frente. El asunto de aquella junta, si bien era de suma importancia, parecía distar mucho de captar la atención del coronel. Después de todo, por su parte al menos, ya se había tomado una decisión. Llevaba años de haber sido designado como agente inspector del proyecto más ambicioso que la ciencia pudiera haber ofrecido en las últimas décadas, uno que representaba un avance enorme en la carrera científica que diferentes naciones libraban en secreto. En palabras del Dr. Wells, de conseguir completarse, el túnel de condensación prometía hacer realidad el largo sueño de la teletransportación. Palabras mayores y un tanto futuristas para cualquiera. Aún así, tras los resultados preliminares de la máquina de Wells, el gobierno había demostrado particular interés en este. Con el tiempo, el proyecto avanzó de manera satisfactoria y cada vez que era sometido a prueba, cumplía con las expectativas requeridas para la renovación de fondos. Todo parecía evolucionar como a pedir de boca, hasta que el propio coronel exigió determinar una fecha límite para un test final. Uno que demostrara que aquella boca metálica, adaptada con la forma de un túnel de carretera, era capaz de teletransportar al menos un objeto. Pero, llegado el momento, todo se resumió en chispazos, relámpagos, temblores y densas cortinas de humo. Los protocolos y la burocracia detrás del asunto exigían una innecesaria deliberación sobre pos y contras. Aún así, Bradley Patterson no dudaría en actuar de juez y ponerle un fin a los planes de Jefferson Wells. Sin embargo, y a pesar de estar decidido a clausurar todo, el coronel no podía evitar sentirse intranquilo tras el ataque de aquella madrugada. Luego de que todo colapsara, un intruso se aventuró cual pistolero dentro de las instalaciones rumbo a los paneles de control del túnel. Al ver la aparente insuficiencia del servicio de seguridad que el profesor Wells había contratado sin autorización, el coronel escogió dar un paso al frente cortándole el paso al atacante. Lo detuvo con un grito mientras apuntaba contra su persona. Le exigió descubrirse el rostro y apartarse del túnel de condensación. Pero el desconocido, resguardado tras la capucha de un traje de contención, escogió desafiar al coronel Patterson, quien disparó con gélida precisión. El tiro entró por la espalda y atravesó el cuerpo hasta dar con uno de los motores auxiliares de la enorme máquina. Una repentina explosión de chispas forzó al coronel a apartarse y para cuando movió la vista hacia su objetivo, el desconocido había desaparecido por entre los conductos inferiores. El caos en la base era desbordante y los daños en los sistemas habían impedido que se pudiera acceder a los registros de las cámaras de seguridad. Aún así, Bradley Patterson no se marcharía hasta no dar con la verdad tras el ataque, la cual, según una corazonada, tenía mucho que ver con lo que Jefferson Wells parecía mantener oculto. Más tarde, y sin esperarlo en lo más mínimo, la interrupción de uno de sus soldados le llegó como un despertar que lo alejaba de tan innecesarias conversaciones. Lamento molestarlo, señor, dijo el joven soldado mientras le acercaba un teléfono de señal codificada. Pero creo que debería escuchar esto. El coronel Patterson no respondió nada, ni tampoco gesticuló expresión alguna. Tomó el aparato que su joven subordinado le ofrecía y lo pegó con afanosa prisa a su oreja.
Desde la bocina de aquel peculiar teléfono podía captarse la señal intervenida de los canales de comunicación de la policía local, mediante la cual un agente activo solicitaba refuerzos. No fue hasta que identificó la ubicación del agente en apuros que entendió por qué le incumbía semejante emergencia. «Adrian», susurró Bradley Patterson mientras escuchaba la alarmada voz de quien solía ser su mejor amigo. El disparo atravesó sin problema el cristal de la ventana. Avanzó con precisión rumbo al pecho del detective Crawford, mas no consiguió cumplir su objetivo. Años de experiencia habían impregnado a Adrian de unos reflejos que, si bien se habían visto afectados con el avance del tiempo, le habían permitido moverse de tal manera que lo que pudo haber sido una herida fatal en su pulmón terminó siendo un ardiente corte sobre su hombro derecho. Adrian Crawford se movió cual ventarrón hacia la cocina, doblándose sobre su abdomen mientras un hilo de cálida sangre le rodaba por el brazo. Con una mano desenfundó su arma y con la otra tomó el radio, con el que empezó a solicitar apoyo en un tono tenue pero alarmado. Consiguió entrar a la apretada cocina mientras otros 4 tiros zumbaron tras él, cortando el viento con crueldad. Se apoyó de espalda contra el frío muro embaldocinado de azulejos y hundió la mirada en la reflejante superficie de una vieja nevera vacía. En el interior de la casa se formó un silencioso vacío que tensionó el corazón del detective a medida que unos cargados pies se movían hacia la puerta de entrada. El desconocido se adentró al antiguo hogar de los Crawford con una cautela propia de los felinos a la caza. Movía sus fríos ojos en varias direcciones sin dejar de apuntar su arma hacia el frente, presto para terminar lo que había empezado. Llevaba un calzado pesado, pero se movía con tal finura que sus pasos apenas si se escuchaban. Su porte, su reacción y su forma de moverse le daban a entender a Adrian que su oponente no era menos que un profesional. Aún así, esa solía ser su casa, y contaba con la ventaja de conocerla mejor que nadie. El hombre armado se adentró hacia la sala, inspeccionando desde la distancia las cajas. Luego avanzó hacia el corredor, fijándose en las puertas que se alzaban en ambos lados del pasillo. Y cuando su pie se apoyó en un leve desnivel sobre el entablado, el piso crujió con notoriedad, delatando su posición. Adrian Crawford se movió cual relámpago, estiró el brazo, fijó sus ojos en el ancho pie de su contrincante y, sin pensarlo 2 veces, apretó el gatillo. El detective no esperó a ver el impacto de su tiro. Regresó al resguardo del muro de la cocina mientras que su previo atacante trataba de suprimir un grito de dolor, inclinándose toscamente sobre su rodilla. Adrian había tomado un alto riesgo al exponerse, pero por otra parte, consiguió inmovilizar a la amenaza. El hombre herido refunfuñó rabioso mientras un charco carmesí comenzaba a brotar por debajo de su calzado. ¡Malnacido!, gruñó aquel sicario mientras apuntaba el arma hacia el marco de la cocina. El silencio volvió a crecer en la casa, helando la sangre de ambos hombres mientras los dedos danzaban sobre los gatillos. Del interior de la camioneta negra brotó otro hombre armado, quien corrió en un apuro hacia la entrada de la casa. Pero tan pronto y como el eco de las patrullas lo alcanzó desde el otro lado de la calle, se detuvo en seco e interrumpió su carrera. «Esas son al menos 5 patrullas, amigo», dijo Adrian sin bajar la guardia. «Lo que quiere decir que 10 oficiales armados están por llegar». El hombre herido no dijo nada, pero podía sentirse en su respiración como la ira lo invadía por completo. «Esta es la segunda vez que te salvas», dijo el hombre mientras se esforzaba por ponerse en pie. «Ríe mientras puedas, porque no habrá una tercera». Dicho eso, el hombre cogió presuroso hacia el alcance de su compañero, quien lo ayudó a subir de regreso al ancho vehículo, que arrancó torpemente para luego perderse calle abajo. Cuando el sol comenzó a teñir de naranja el cielo,
Las fachadas del vecindario resplandecieron bajo el reflejo de luces rojas y azules. Los vecinos se asomaban con temerosa curiosidad desde sus ventanas, mientras un grupo de oficiales pasaban puerta por puerta recogiendo testimonios. Frente a la vieja casa de los Crawford, se habían estacionado 3 patrullas y una ambulancia en la que trataban la herida en el hombro de Adrian. «Fue solo un corte, detective», le dijo el paramédico. «No es nada grave, aunque sí le dejará marca». Aquello hizo eco en la mente de Adrian. Gesticuló un pasmo con su rostro mientras que miraba el esponjado vendaje que recubría su hombro derecho. «La cicatriz», pensó él, recordando las fotos del cuerpo. «Es la misma cicatriz». El detective Crawford se perdió momentáneamente en sus atormentados pensamientos mientras un auto más se unía a la reunión. Cuando Adrian levantó la mirada, se cruzó de inmediato con la del teniente Ramírez, quien avanzaba hacia él con aire amargo y conflictivo. «¿Cómo es que la investigación de un auto robado termina en un tiroteo? Crawford?», preguntó el teniente, mientras abría los brazos en un notorio reclamo. «Le daré la respuesta cuando la encuentre, teniente», respondió Adrian, tratando de hacer un chiste. El teniente arrugó la cara en un exagerado gesto de desaprobación, para luego frotar sus ojos en un intento por mantener la calma. «¿De qué va todo esto, Adrian?», preguntó el teniente, con un tono sereno. «Creo que hice las preguntas equivocadas», respondió Crawford, sosteniéndole la mirada a su superior. «O tal vez el ladrón del auto de Bill tenía amigos peligrosos». El teniente Ramírez levantó la mano, apuntándola de manera altanera hacia el detective. Pero mientras su boca se abría cual trombón, la alerta de su teléfono le advirtió de un mensaje. El oficial le dio la espalda al detective, evitando notoriamente que él viera las palabras que se formaban en la brillante pantalla de su teléfono. «Si no le molesta, teniente», agregó Adrian mientras acomodaba su camisa. «Ha sido un día largo y hay algunas pruebas que me gustaría analizar con calma». Ramírez se giró medianamente, observando con algo de desdén al detective. Guardó silencio cortamente y, sin opinar más, asintió con levedad concediéndole el permiso. Adrian le dio las gracias al paramédico y luego le pidió el favor a uno de los oficiales que lo acercara en la patrulla. Sin embargo, y antes de arrancar rumbo a su casa, pudo ver reflejado en el espejo del vehículo cómo el teniente Ramírez volvía a reportarse por teléfono con alguien. Esa imagen se aferró a su mente por un rato. Mientras la patrulla se movía entre calles y avenidas, el detective pensaba con la mirada ida, a la vez que murmuraba cosas inentendibles. Era ya la segunda vez que veía al teniente comunicarse por teléfono con alguien, y podía apostar a que era un agente externo al cuerpo de policías. De otra manera, contactaría por medio de la radio oficial. Pero el asunto de deducir identidades sin tener evidencias le parecía tan trivial como fantasioso. Perdió la noción del tiempo e ignoró por completo los cortos comentarios que el oficial al volante hacía de rato en rato. Su atención no se apartaba en lo absoluto de la cantidad de vertientes que el caso estaba abriendo, sin olvidar por supuesto aquella confirmación ilusoria que le había llegado en forma de herida. Aún así, sus profundos pensamientos se cortaron en el momento en que la patrulla se detuvo enfrente de la casa del detective. «Gracias, Johnson», le dijo Adrian al oficial, para luego dirigirse con pesados pasos hacia el interior de su solitario hogar. Abrió la puerta con agotada actitud y al entrar dejó caer las llaves en un platón de porcelana. Aunque, mientras cerraba la puerta tras de sí, se fijó brevemente en la fila de autos que se aparcaba en la acera del frente, de entre los cuales resaltaba otra de esas camionetas altas y negras. «Para alguien que solía ser un tanto paranoico», dijo una voz desde el interior de la sala de estar. «Eres pésimo escondiendo la copia de tus llaves». Adrian suspiró largamente y se mostró tentado a mandar mano a su arma. Sin embargo, desechó la idea una vez y reconoció aquel tono.
Cuando un mapache se mete hurtadillas a tu casa, llega a ser gracioso, dijo Adrian, mientras se giraba lentamente hacia la sala. Pero que lo haga un militar. El detective Crawford se detuvo a escasos pasos de la entrada de la sala y miró fijamente al oficial que lo esperaba sentado en el sofá en compañía de un joven escolta de uniforme negro. Adrian, dijo el coronel Patterson, a modo de saludo. Bradley, le respondió el detective Crawford, a quien una vez llamó su amigo. La luz del sol escaseaba para cuando Charlie llegó al río. El perímetro ya había sido marcado y analizado por el equipo de criminalística, pero aún así, el joven detective sentía que había algo que podían haber pasado por alto. Sus pasos lo habían llevado al otro lado del río, por donde el segundo sujeto de traje debía haber cruzado. Mas el frío baile del agua no le daba muchas esperanzas de encontrar un rastro fiable. Caminó pausadamente bosque adentro, sin despegar los ojos del pasto, el lodo y la maleza, detallando cada marca, cada quiebre, en un intento de imitar la ágil deducción de su experimentado compañero. Pero a pesar de haber intensificado la mirada, no conseguía encontrar algo que justificara su presencia en el lugar. Continuó avanzando por largos metros, cabizbajo e iluminando su paso con la delgada luz de su linterna hasta que las blancuzcas flores del pasto y su flujo natural se vieron interrumpidas por la apenas perceptible presencia de un charco de lodo. La húmeda superficie de este brilló bajo el tacto de la luz artificial, permitiéndole a Charlie ver cómo su borde insinuaba la forma de una pisada. Al fin, una pista, una ruta a seguir. Charlie avanzó apuntando su atención hacia la dirección que sugería aquella huella, pero para su infortunio, la espesa marca de tierra húmeda se disolvió un par de metros más adelante, perdiéndose entre las plantas y pastizales. Sin embargo, y justo cuando estaba por cambiar de rumbo, Charlie se percató de una forma que por poco pasa desapercibida. A medida que el joven detective se acercaba, aquella curvatura opaca que sobresalía por entre los matorrales comenzaba a mostrarse más y más común. Charlie la analizó con ojo atento y descubrió que eso que parecía ser una vieja rama era en realidad una oreja metálica cubierta con óxido. El detective tiró de las hierbas, las flores y las fibras de pasto hasta dar con algo que era tan impropio de la zona como de lo esperado. Ahí, clavada sobre la fría y húmeda superficie de la tierra, había una puerta de metal.